vamos a ver el apartado del Analytics, ahora sí. El apartado del Analytics lo que nos va a proporcionar es un lienzo en blanco en el cual nosotros vamos a decidir qué valores queremos analizar, qué fórmula analítica queremos analizar, qué periodo, etcétera, etcétera. Es completamente libre, no hay nada predefinido y una vez que hayamos realizado nuestro análisis, lo que nos va a permitir es guardarlo para poder recuperarlo a posteriori, evidentemente cambiando los periodos, etcétera, etcétera. También, como ahora Leandro nos va a ir enseñando, tiene diferentes formas preestablecidas de trabajo, ¿vale? Incluso tenemos una en la cual vamos a poder aplicar estos cambios, estos analytics sobre informes o dashboards previamente realizados. Sí, correcto. Entonces, primer ejemplo, lo más sencillo, podríamos hacer un reset. Bueno, pero igual podemos ir primero ¿Quieres? por los que ya estén hechos. ¿Sí? Enseñamos un poco las distintas funcionalidades. Vale. Sí. Yo lo que plantearía es, tenemos prácticamente dos menús diferentes, ¿de acuerdo? Tenemos analíticas, conceptos de analítica predefinida, es decir, tenemos la capacidad de ver los datos en bruto. Luego, como vamos a ver, capacidad de generar un cuadro de visualización, pues con colorines, donde nos va diciendo, oye, pues esta variable en este periodo de tiempo ha sobrepasado los límites que hayas puesto, ¿no? Pues podemos adjuntar aquí. Aquí podemos mezclar siempre distintos tipos de variables, temperatura, con consumo, número de accesos a un establecimiento, a una sala con la temperatura misma, no sé. Distintas soluciones que se nos puedan ocurrir, ¿no? O número de intervenciones en un mantenimiento contra número de quejas, es decir, que tampoco vamos a centrarnos solamente en variables de consumo, cantidades energéticas, vamos a centrarnos también en variables que sean de management o de gestión, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos variables en bruto, simplemente ver cómo ha evolucionado la variable, una visualizador. Cuadros de mando donde nosotros ya podemos ponerle, pues eso, pues que se ponga en rojo, si tenemos una variable, esto se configura, luego lo vemos, pero luego todo esto lo vamos a configurar a través de configurador de aquí, sí, luego hacemos un ejemplo. Cosas interesantes, waterfall, es decir, más que decirme solamente esto está puesto para un día, si lo pongo para una semana yo creo que es más interesante, más que decir que este conjunto de contadores, pueden ser contadores energéticos, de consumo de CO2, pueden ser número de entradas, cualquier cosa que se pueda contar, es decir, esto funciona muy bien, hacemos una suma y esto nosotros llamamos pues lo mismo que si tenemos aquí agrupaciones en el mapa, que los podemos llamar como datos de... un segundo, yo creo que se nos ha caído el internet. Sí. Algo ahí ponemos con la wifi, vamos a ver si recuperamos. Sí. Como aquí tenemos cada uno de estos puntos, que es un conjunto de tags, entonces lo podemos llamar una unidad de negocio. A mí me da igual que sea un pasillo de un hotel, me da igual que sea un hospital, o que sea una máquina herramienta, o que sean distintas partes, el mismo concepto lo aplicamos a la analítica, y de esta manera, a mí, además de interesarme qué consumo he tenido la semana 42 y qué consumo he tenido la semana 43 de uno al otro, por ejemplo, en este caso son consumos relativamente parecidos, yo quiero ver si ha habido qué diferencia de una semana a la otra, qué desvío ha habido en cualquiera de los dos contadores. Esto es un módulo que nosotros traemos, podemos montarnos aquí cualquier tipo de subconjunto que queramos ver y de una manera muy sencilla resolvemos los problemas de muchos gestores energéticos, de muchos jefes de mantenimiento, de producción, que quieren ver no solamente cuánto ha consumido cada uno de ellos, sino cuál es el desvío de cada subcontador que hemos dicho. Y a partir de aquí podemos ver por qué este consume 139 y este está en negativo, por ejemplo. Y de una manera sencilla podemos ver aquello. Vale. Entonces, y luego aquí, evidentemente, nos podemos ir moviendo. Todos estos datos son descargables. Descargar en Excel. Entonces, puntos que se difuminan, es decir, poder mezclar dos tipos de variables diferentes en un único esquema, pues si queremos ver la correlación entre variables, ya llegar a una analítica, un análisis un poco más profundo, si queremos ver luego
distintos pues, histogramas. Esto es de cuántas ocurrencias de un punto ha habido. Esto también es parecido a esto para ver correlaciones entre variables, cómo se distribuye, ¿no? Cuáles son mis potencias más típicas, cuáles son mis horas de acceso más típicas a un establecimiento. Esto lo podemos... Diferentes gráficos ya predefinidos para diferentes utilidades, que no tengamos nosotros que montarnos toda la gráfica. Eso es. Y cuando decimos predefinidos, no es predefinido a nivel de las variables. Aquí es donde nosotros... Predefinido el tipo de resultado. El tipo de resultado. Aquí es donde nosotros elegimos qué tipo de variables y cómo lo quiero ver y en qué periodos de tiempo automáticamente cada vez que yo entre. Que eso no quiere decir que luego no puedas filtrar, que no puedas decidir, que no puedas reordenarlo de la manera en la que quieres verlo de manera diferente. Nosotros proponemos unas herramientas básicas que sabemos que ayudan y que son muy necesarias en cualquier analítica básica no, en cualquier analítica que se quiera hacer de los procesos. Lo mismo que hemos visto antes, lo mismo, todos estos datos los podemos ver en tablas, podemos aplicarles funciones, podemos aplicarles distintas maneras de verlo, todo descargable siempre, no nos olvidemos de esto. Podemos descargar un PDF, podemos descargar el Excel. Podemos ver también las distintas alarmas que hayamos definido, luego vamos a ver cómo funciona esto. Y luego el último módulo es para hacer los informes de manera... un poco dinámica. Tenemos un informe que si fuéramos aquí se generaría en PDF y sería estático. Aquí le podemos generar directamente los informes de... Vamos, ese es un monitoring. Vamos a ir al report tank. Vamos a coger current day. Hemos cogido bien. Cuando le damos a generar, me va a generar ese informe de manera automática. Pero... más que entrar tanto en el detalle, igual es más interesante. Vamos a ver lo fácil que es configurar cada uno de ellos. Ahora sí, vamos a empezar de cero. Empezamos con una pantalla en blanco y sobre esta pantalla lo que nosotros vamos a decidir es qué queremos analizar. Aquí tendremos la lista de todas nuestras variables. Como hemos dicho al principio, aquí aparecerán las variables a las cuales yo tenga acceso, ¿vale? No todos los usuarios van a poder o van a tener acceso a todos los tags de todas las bases de datos. Si nosotros estamos ofreciendo un servicio a diferentes clientes finales, cada cliente final verá lo suyo. Exacto. Y, bueno, todo 100% configurable. Vamos a empezar. Vamos a coger, por ejemplo, esta variable y la vamos a comparar con esta otra variable. Seleccionamos, refrescamos y aquí tenemos los datos. Tenemos la gráfica en el periodo de tiempo que nos ha dado, que lo podemos cambiar, y tenemos los resultados, un pequeño resumen de todo el histórico de datos. ¿Cuál es el primer valor, el último valor, el mínimo, el máximo, la media, la desviación y cuántos puntos estoy analizando? Es muy importante de cara a saber el valor de los datos que estás viendo. Exacto. Si tú sabes que tienes que tomar un dato cada 5 minutos, cada hora, entonces tú ya mentalmente sabes que ahí tiene que haber X valores. Y de una manera muy sencilla vemos cuántos puntos ha habido. Vale. Y todas las gráficas o todos los módulos funcionan más o menos igual. Empezaríamos con el módulo, podemos empezar de cero. Y en este caso vamos a aplicarle una función. Yo lo que quiero ver es la media como líneas de... Vamos a coger la misma variable que habíamos cogido antes. Y si antes veíamos todos los valores en bruto de estos datos, desde aquí también tenemos la posibilidad de ver estos valores, pero ya graficados, calculada la media por hora del último día, o calculada la media por día de la semana. Podemos ir eligiendo un poquito lo que nosotros queramos. Una vez que una de estas gráficas nos guste, la podemos guardar. Nosotros podemos guardarla y al final tenemos una lista de las diferentes variables. Esta pequeña configuración que he hecho yo ahora la puedo llamar demo 123 y guardarla. Y en principio demo 123 la tengo recuperable para la siguiente vez que inicie sesión. Vale. Cualquier duda, cualquier preguntita, esta parte es compleja y podríamos hablar muchísimo más, pero como tenemos el tiempo que tenemos,
si tenéis preguntitas en el Q&A y después las respondemos.